explique Juan Cristian Rivas, a quien ya invito, director médico de la Clínica NAC. Bienvenido, Juan Cristian. Primero vamos a explicar en qué consiste esto de el rescate, cirugía de rescate. Mira, normalmente hablamos de cirugía de rescate en aquellas intervenciones que tenemos que realizar en pacientes que ya han sido intervenidos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos como dos grandes escenarios. Pacientes que se operaron, fueron bien durante un tiempo, pero han vuelto a desarrollar algún tipo de problema, igual relacionado con la primera cirugía o en segmentos cercanos a la primera cirugía, o pacientes que no terminaron de ir bien con la primera intervención. ¿Esto no significaría que esa cirugía o esa operación salió mal? No tiene por qué. Lo que pasa es que hay veces que la columna no termina de ir todo lo bien que nos gustaría, y hay veces que evidentemente hay cirugías que no son suficientes o que no terminan de darle la solución al pero paciente. nos llama la atención porque entre un 10 y un 15% de estos pacientes que ya han sido intervenidos tienen que volver a intervenir. Correcto, esa es más o menos la estadística que nos dicen las publicaciones a nivel mundial. Entonces, es un factor que evidentemente nos preocupa. Vamos con esa primera fotografía. Recuerdo que son operaciones reales que ha hecho el doctor, y así explica un poco el antes y el después. Mira, en este caso presento esta imagen de una paciente que fue operada por mí, que en la primera intervención le hicimos la parte de abajo de la cirugía, donde vemos los tornillos, y fue bien durante unos cuantos años, pero hizo un problema en el nivel superior. Decidí volver a intervenirla por otra vía para permitirle volver a recuperar su calidad de vida. Afortunadamente esta paciente está muy bien, pero esto es un ejemplo de lo que estamos hablando. Pacientes que se intervinieron, que fueron bien, y hicieron otro problema. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay que volver a operarse una vez ya que has hecho esa operación? Al final tenemos que tener en cuenta, Roberto, que las columnas envejecen. A nosotros, al hacer una intervención en la que sobre todo colocamos algún implante o algún tipo de material, estamos haciendo que esa columna sea más rígida y que por tanto el resto de los segmentos de la columna envejezcan, por decirlo de alguna manera, un poquito antes o de una manera diferente. Hay factores, vamos, mientras ponemos la siguiente foto, hay más factores, ¿no?, que también influyen. Evidentemente el sobrepeso, el no cuidarse, el hacer cargas de peso, es decir, una serie de factores que se piensan que están involucrados en ese tipo de problemas. Importante, sobre todo lo de cargar cosas que a veces nos apuntamos a bruto. Tiene mucha importancia. Aquí tenemos este es otro ejemplo de otra paciente que me llegó a la consulta, operada en otro centro, pero es un ejemplo diferente al que explicamos antes, una paciente que no fue bien con la primera intervención. Entonces, en esta cirugía de rescate que le hicimos, tuvimos que recambiar el material que llevaba incorporado, colocarle otros implantes para sustituir el disco e incluso ampliarle al nivel superior. Este es un ejemplo, en mi opinión, de una cirugía que no fue suficiente para todos los problemas que tenía la columna de la paciente. Vamos con la siguiente fotografía, otro ejemplo de esta cirugía de rescate que hoy nos cuenta el doctor Y este Rivas. es otro ejemplo, otra paciente que me llega, intervenida en otro centro con un espaciador, y que estuvo bien unos cuantos meses, pero volvió otra vez con la clínica por la que había consultado la primera vez. En este caso tuvimos que hacer una cirugía un poco más agresiva y de mayor estabilización, volviendo a colocar unos implantes que probablemente, si se hubiera hecho esto en la primera intervención, no hubiéramos tenido que volver a intervenirla. Doctor, por último, la artritis es otro de los problemas que puede Artritis y ocasionar. artrosis son factores que evidentemente hacen que a la hora de tú colocar implantes, sabemos que la columna no va a envejecer igual, porque es menos elástica, es mucho más rígida y evidentemente envejece mucho antes, con lo cual todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Lo importante es estar teniendo ojo avisor, porque cuando empiezan esos doloritos, esos dolores ahí, cuidarse. Exactamente, nunca mejor dicho. Doctor, muchas gracias. ¡Feliz Un verano! placer, Roberto, igualmente, ¿no?